Comer entre tapas y ración en un restaurante de una sola mesa, una apuesta arriesgada en un momento complicado. Marcos y su socio Yago encontraron en 2 casetas del mercado de abastos el local perfecto. Pusieron sus ideas sobre la mesa, dejaron sus trabajos y se liaron la manta a la cabeza. Pues creíamos en nuestra idea, creíamos en nuestro proyecto, estábamos muy seguros de la oferta que queríamos hacer y pensamos que iba a ser mucho más fácil. Las puertas de su establecimiento abrieron el 31 de diciembre, pero su proyecto empezó a gestarse 11 meses antes. El primer muro, la financiación. El proyecto le gustaba, nos íbamos a forrar según ellos, todas estas cosas, pero nadie nos adelantó, no se ha puesto nada. Reducir el papeleo y simplificar los trámites es una de las prioridades que contempla la Ley de Economía Sostenible. Queda una segunda parte, que es la concesión de licencias, autorizaciones, etcétera, que está más en manos de las haciendas territoriales, en las que muchas veces se ponen demasiadas trabas. Una aventura en la que también se embarcó José el año pasado. Su consultoría asesora a otras empresas para que saquen el mayor rendimiento a sus negocios. Esto no sale bien. Siempre me lo plantearé como que, bueno, este tiempo lo he dedicado a seguirme formando, ¿no? Y a abrirme puertas que desde desde un puesto de trabajo normal, como asalariado, nunca serías capaz. Según las cámaras de comercio, cuanto más pequeña es la empresa que se crea, más probabilidades de desaparecer.